Hola, sean todos bienvenidos a EMOL TV. El diagnóstico de cáncer es sin lugar a dudas una noticia que remece a cualquier persona. Al recibirla, explican los expertos, es normal hacerse miles de preguntas sobre sus causas, el tratamiento que se viene por delante, qué impacto tendrá en la persona y finalmente qué probabilidades de sobrevida hay. También, dicen los especialistas, es el momento de hacerse cargo de los cambios que conlleva la enfermedad y las terapias a las cuales debe someterse el paciente. Para hablar precisamente de este tema, estamos en contacto con el doctor Ramón Gutiérrez, presidente de la Sociedad Chilena de Oncología Molecular y director de la clínica Resel, a quien damos la bienvenida. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros y contestar nuestras preguntas sobre este tema tan importante para muchos pacientes en Chile. Encantado, Carlos. Un gusto, siempre un placer. Gracias, doctor. Qué duda cabe que recibir el diagnóstico de cáncer debe ser una de las peores noticias que uno puede escuchar de parte de un médico, pero ¿qué significa hoy en día recibir un diagnóstico de cáncer en comparación a hace 20 años atrás o hace algunas décadas atrás? Esa es probablemente la pregunta del millón. Hoy día uno ve con mucha frecuencia que del diagnóstico de cáncer se pasa prácticamente de inmediato a el ejecutar un tratamiento. Y en el intertanto nos damos cuenta de que el paciente no ha podido procesar el qué significa su diagnóstico y cuáles son sus herramientas. Solamente a modo referencial te puedo comentar de que históricamente los pacientes piensan de que solamente eso es lo que hay tratamiento para cáncer y se olvidan de que hoy día particularmente tenemos todo esto disponible. ¿A qué me refiero? Me refiero a que más allá de las terapias convencionales que hoy día están disponibles, cirugía, quimio y radioterapia, que llevan décadas, la radioterapia más de un siglo, la quimioterapia más de 80 años, la cirugía siglos, etcétera, hay todo un desarrollo de terapias que ya vamos a comentar más adelante que han mejorado el pronóstico y el resultado del tratamiento a los pacientes. Hoy día lo que importa es un diagnóstico oportuno y lo que importa también es un tratamiento que sea lo más robusto posible, es decir, que no deje mucho flanco para que el cáncer vaya encontrando mecanismos de adaptación que lo hagan poder adaptarse y sobreponerse a ese tratamiento con el que el equipo busca atacarlo. Perfecto, doctor. Entonces, en ese sentido, ¿qué tan importante es recibir toda una información adecuada y de forma oportuna una vez que uno recibe el diagnóstico de cáncer? Y por lo mismo, ¿cuál es la hoja de ruta en el tratamiento que debe seguir un paciente? Eso es muy importante. Primero, el tiempo nunca sobra, no hay espacio para quedarse. Me ha tocado ver pacientes que han tomado un año, 2 años sin exámenes, sin monitoreo, después de que se hicieron un tratamiento, y eso no puede ser. Hay que comprender que el cáncer son varias enfermedades. Está el tumor primario, que es el origen del cáncer, está la enfermedad recurrente, es decir, cuando el cáncer vuelve a nivel local después de que había sido extirpado, que en algunos casos, como cuello uterino, puede ser un 50-60% de reapariciones en los primeros años después del primer tratamiento. Está la enfermedad mínima residual, que es una enfermedad que no es detectable con escáner o con resonancia, y que son pequeñas células que quedan ahí por años y que vuelven a originar un cáncer en los próximos años, pero no en el lugar primario, sino que a distancia, lo que se llama la metástasis y se conoce como enfermedad metastásica. Son distintas enfermedades que requieren distintos tratamientos, que hay que entender que los resultados que uno busca son distintos. En las etapas precoces uno busca apuntar mucho hacia la curación. En etapas más avanzadas uno primero apunta a una buena calidad de vida y en la medida posible a una sobrevida prolongada, y en algunos casos nos vamos a encontrar con que ciertos tratamientos permiten incluso una puerta que nos hace llegar hacia la curación. Pero todo eso depende del enfoque. El paciente debe comprender de que así como cuando uno busca trabajo, no manda un currículum una vez por mes, y pide varias opiniones. Cuando uno tiene cáncer es necesario, es importante que busque distintos centros, distintos especialistas, con distintos enfoques, todos con trayectoria, y que también entienda el contexto, es decir, que no es un momento de entrar a buscar resultados garantizados, porque de hecho la medicina no es así. La medicina, hasta un tratamiento antibiótico para una amigdalitis, de pronto hay que cambiar el esquema antibiótico, el paciente siguió con fiebre, hay que revisar el tratamiento. Entonces, todo esto requiere un manejo en que el paciente debe recibir distintas opiniones y él también hacerse cargo de la importancia que tiene que él procese esa información y decida cuáles son todas las que él cree que puede incorporar y que estén a su alcance. Doctor, en ese sentido usted menciona que hay distintos tipos o niveles de enfermedad. Por lo tanto, puedo inferir de que hay también distintos tipos de tratamientos a los cuales puede acceder un paciente. ¿De qué depende la toma de decisión, la toma de decisión correcta en torno a este punto y en qué se diferencian estos tratamientos?
Correcto. Básicamente lo primero, y es la responsabilidad de cada gobierno, de cada país, en distintos países de Iberoamérica, donde nosotros trabajamos, por ejemplo, los países apuntan hacia políticas de salud. Y las políticas de salud buscan dar acceso a la población a diagnóstico primero y a tratamiento, y antes de eso incluso a prevención. Esto lo que busca en el fondo es dar acceso a tratamiento, pero no siempre lo más accesible es lo más personalizado, lo más avanzado, lo más preciso o lo con menos reacción adversa o lo más seguro, pero sí es lo más accesible y tiene que tener alguna relación de efectividad que además aparece interesante. Esos tratamientos en general en esa hoja de ruta que tú muy bien consultabas, dice relación con la quimioterapia, la radioterapia y la cirugía. Son los tratamientos de entrada hacia lo que es el tratamiento oncológico. Sin embargo, muchos pacientes desconocen que después de eso no viene inmediatamente lo paliativo, eso que solamente ese tratamiento que solamente busca cuidar el apoyo psicológico, el apoyo del dolor, qué sé yo, en fin, sino que hay una serie de tratamientos que dicen relación con terapia dirigida, terapia de bloqueo de proteínas mutadas, terapia de neutralización, de sobreexpresión oncogénica, terapia molecular o terapia target, como se denomina, tratamiento personalizado, inmunoterapia, y vaya que importante, porque la inmunoterapia es un camino completamente distinto de cómo tratar el cáncer. La quimio, la radio y la cirugía buscan reducir, destruir, eliminar masa tumoral con tratamientos que llegan desde afuera, la quimio y la radio. La inmunoterapia lo que busca es hacer fuerte nuestro organismo para que nuestro organismo se haga responsable de eliminar de una forma muy dirigida, muy precisa y segura el tumor. Y hoy día es un momento para tomar conciencia de esa importancia que tiene nuestra inmunidad. No olvidemos que el futuro de esta pandemia no pasa por una cápsula que destruye el coronavirus, pasa por una vacuna que fortalezca nuestra inmunidad y que nos permita enfrentar esta pandemia. Te fijas, de ahí, de tal manera de que todos estos tratamientos hoy día forman, yo te diría que 27 de 30 opciones que hay disponibles en algunos cánceres y que muchas veces el paciente desconoce. En ese sentido, doctor, podemos decir que en esta hoja de ruta de un paciente diagnosticado con cáncer, la inmunoterapia adoptiva cumple un rol fundamental en el proceso de sanación. La verdad es que hoy día sí, la verdad es que hoy día la forma en cómo ha evolucionado particularmente los últimos 10 años, y de ahí es importante también la actualización de nosotros como equipo profesional de salud que orienta al paciente, es distinta la información que hay hoy día disponible versus la que había hace 10 años atrás. Cambiaron muchos conceptos, muchos paradigmas. Hoy día hay tratamientos que son tremendamente eficaces, pero con reacciones adversas considerables, y hay tratamientos que también son muy eficaces, pero son muy seguros incluso de aplicación domiciliaria. La inmunoterapia adoptiva lo que busca efectivamente es fortalecer la inmunidad del paciente y esta inmunidad es la que está demostrado, comprobado, publicado, validado, que es capaz entonces de contener la velocidad de expansión del tumor, disminuir su actividad metabólica celular, que se puede evaluar con un PET, evitar, reducir considerablemente las reapariciones, la aparición de lesiones metastásicas, y todo eso repercute en una mejora en la calidad de vida, en una mayor sobrevida, e incluso nos hemos encontrado con pacientes que demuestran lo que uno estudia en el fondo respecto a que hay lesiones que literalmente el paciente, cuando ya no tenía ninguna esperanza, en ese paciente la lesión tumoral desapareció, y ahí es donde vuelve la pregunta de siempre: ¿y qué pasa si esto lo hubiéramos usado antes? Y la verdad es que siendo un tratamiento seguro, de un costo muy similar al de la quimio o la radio, lo que ocurre es que no hay cobertura en muchos países, pero el costo es muy similar. ¿Por qué no usarlo antes? Y es esa la forma en cómo se está usando antes. El pero es que es personalizado, es decir, esto no está disponible en un estante, en una farmacia, para ir a retirar uno por paciente. Hay que trabajarlo, hay que producirlo para cada paciente, y es esa infraestructura la que hoy día en muchos países no está disponible, razón por la cual esto se está haciendo básicamente en la medida en que los pacientes lo van requiriendo en algunos centros muy especializados del área privada. Ahora, lo importante es dejarlo en claro que el recurrir a esta técnica no viene a reemplazar las técnicas iniciales o primarias que establece el sistema de salud, ¿no? Que es la quimio y la radio. Por supuesto, en ningún caso, en ningún caso. Siempre esto se le atiende a sumar en favor del paciente. No es correcto mencionar no se haga quimio, no se haga radio, hágase solo inmuno. De hecho, nosotros constantemente asesoramos a nuestros pacientes. A veces se da que en algunos centros solamente se limitan a ofrecer lo que tiene disponibilidad el centro, esta quimio o esta radio.
La verdad que nosotros, en nuestro caso, nos toca muchas veces recomendar y derivar un tratamiento de radio o de cirugía o de quimio a centros especializados en esa área que vayan en complemento de esta inmunoterapia. Cuando uno logra alcanzar lo que se llama hoy en día en oncología la terapia combinada, es decir, dos o más terapias al mismo tiempo en el paciente, en muchos casos la efectividad aumenta en un 40, 50 y 60% con reacciones adversas que son mucho menores. La inmunoterapia del tipo adoptiva, cuando está acompañando un proceso de quimio, el nivel de fatiga, de anemia, el nivel de reacciones adversas disminuye entre un 40 y un 60%, lo cual lo hace mucho mejor tolerable. Definitivamente, estas son terapias que apuntan a sumar en favor del paciente y no a pelearse un lugar de exclusividad una respecto de otra. Sin duda una buena noticia para las personas que han sido diagnosticadas de cáncer porque permiten tener una calidad de vida mucho mejor. Efectivamente, nosotros tenemos pacientes que han vuelto a trabajar, han recuperado sus actividades normales, son cada día más testimonios, pero no solamente nos quedamos con la experiencia subjetiva que han tenido los pacientes, sino que además hemos podido reflejar y registrar con exámenes de PET, de medicina nuclear, cómo efectivamente los tumores de un periodo, después de un periodo inicial, como suele ocurrir con la hemoterapia, en que la lesión aumenta un poquitito, no es que haya más tumor, lo que pasa es que hay inflamación que está atacando el tumor, lo que se llama pseudoprogresión. Viene después entonces la semana siguiente una fase de reducción de la actividad tumoral y más adelante del tamaño tumoral. Y todo eso evidentemente implica que el paciente tiene una calidad de vida que es sustancialmente mejor, con menos infecciones, con menos hemorragia, con menos decaimiento, con menos anemia, y que algunas son parte de la enfermedad y que otras son parte de algunas terapias también que producen eso como reacciones adversas, que no es el caso de la inmunoterapia adoptiva. Doctor, para avanzar un poco en términos de la inmunoterapia adoptiva, ¿qué protocolo o qué plus, mejor dicho, tienen este tratamiento que es más bien personalizado y focalizado? Requiere un gran equipo para trabajar en torno a las condiciones propias de una persona, ¿no? Sí, correcto. Un centro como Rosell, por ejemplo, es un centro que requiere una inversión que es 3 veces la que se requiere para un centro de radioterapia y puede atender alrededor de la 10ª parte de lo que puede atender mensualmente un centro de radioterapia. Eso da una idea de que es bastante caro de crear y de mantener, y también no tiene una cobertura tan extensa como uno quisiera. De ahí entonces que el resultado es muy personalizado. De tal manera de que esta personalización, ¿en qué consiste? Consiste en que literalmente es un ajedrez el que uno tiene que ir dilucidando. Eh, Además de oncólogo molecular, yo soy patólogo de formación y cuando uno recibe una biopsia, uno sabe cómo empieza a estudiarla, pero no sabe cómo va a terminar. Se parte con una primera línea, que son lo que se llama la tinción hematoxilina y eosina, y después se van agregando tinciones especiales, Wharton Starry, Grocott, qué sé yo, PAS, y después vienen estudios de inmunohistoquímica, 1, 2, 3, 5, 10, dependiendo del algoritmo que uno quiera precisar. Nos podemos encontrar con hibridación in situ, estudio de inmunofluorescencia, microscopia electrónica, PCR, etcétera. Y lo mismo ocurre desde el punto de vista terapéutico. Cuando uno desarrolla la medicina personalizada, se va encontrando de que este tumor lo podemos atacar como con la biopsia del paciente, enseñándole a sus células sanguíneas a detectarlo para poder atacarlo, y de pronto nos encontramos con que ese tumor tiene blindajes muy, muy complejos y hay que usar líneas celulares, hay que usar bancos tumorales, eventualmente hay que usar proteínas mutadas. Hemos tenido casos en que el tumor no ha sido la estrella del tratamiento, sino que han sido moléculas que se le han enseñado que son moléculas que produce. Ahí aparece un mecanismo distinto, es decir, no mates el tumor, sino que desconéctalo. Comienza a incomunicar su célula para que no siga creciendo. Y todo eso es lo que hay que ir pensando en cada protocolo de cada tratamiento, en el que al final, como tú bien sabes, Carlos, en inmunoterapia adoptiva, un tratamiento es solamente para un paciente y todos son distintos entre sí. Perfecto, estamos hablando con el doctor Ramón Gutiérrez, presidente de la Sociedad Chilena de Oncología Molecular y director de la clínica Resel. Doctor, otra consulta, y es quizás una pregunta que se hacen muchos pacientes. ¿Para qué pacientes precisamente o tipos de cáncer se puede aplicar este sistema? Actualmente, hoy en día, el avance de la biotecnología nos permite elaborar protocolos personalizados prácticamente para cualquier tumor de paciente. Hoy día, si bien es cierto, esto partió hace años atrás, una década atrás, orientado a melanoma, orientado a próstata, por ejemplo, etcétera. Hoy día, gracias al sorting celular, a la citometría de flujo, ya se aplica en
lo que se llaman tumores líquidos, como la leucemia, por ejemplo, neoplasia de la sangre. Se aplica prácticamente en todo tumor sólido, carcinoma, donde están pulmón, mama, colon, etcétera, sarcomas, que son tumores de los huesos, de los músculos, qué sé yo, en fin, muchos de ellos particularmente en gente joven, menor de 20 a 25 años, de tal manera de que hoy día, por diagnóstico, prácticamente cualquier paciente puede ingresar a inmunoterapia adoptiva. Y en cuanto a etapas, que es lo más importante, el paciente de cáncer en cualquier etapa es un paciente adecuado para inmunoterapia adoptiva. Vamos a buscar combatir enfermedad mínima residual en las mejores etapas, en las etapas precoces, cuando el paciente incluso puede que haya estado de alta ya de su quimio o de su radio o su cirugía, para que esa enfermedad no aparezca o se reduzca considerablemente la posibilidad de que esa enfermedad aparezca. No te olvides que la inmunoterapia deja memoria inmunológica, es decir, es un tratamiento que se aplicó hace mucho tiempo la última dosis y sigue por meses y por años esa inmunidad activa, como es nuestro plan de vacunación en la época de colegio, en que hay un calendario de vacunas, pero después nuestra vida adulta nos acompaña esa inmunidad. Acá ocurre algo muy similar. De tal manera de que ocurriendo eso, el tratamiento ya es adecuado para ellos. Y en las etapas avanzadas nos encontramos con que las lesiones metastásicas tienen una progresión mucho más controlada, lo que se llama enfermedad de evolución contenida, en cuanto a que, o de no progresión, en cuanto a que la enfermedad pasan los meses y no tiene la progresión que uno pensó que iba a tener con la velocidad que iba ese crecimiento tumoral. Y ahí comienza entonces incluso a hacerse factible que si este tumor ya no está creciendo, pues bueno, entonces incorporemos algún tipo de radioterapia o hagamos algunos ciclos de quimio, porque este tumor ya está entrando en una fase de un crecimiento no tan acelerado. De tal manera que en cualquier etapa del cáncer es muy bienvenida la inmunoterapia adoptiva. Doctor, se nos acaba un poco el tiempo, pero no me quiero despedir sin hacerle algunas preguntas, básicamente como cuán validada está actualmente en Chile y en el mundo esta disciplina y qué desarrollo ha experimentado en el último tiempo. Bueno, afortunadamente ha avanzado notablemente el tema de la validación. Recordemos que la biotecnología de inmunoterapia adoptiva, pseudodendrítica, exosoma, esto tiene más de 50, 60 años de investigación. Es un premio Nobel del año 2011, fue aprobado por la FDA en el 2010 para el uso en próstata, y de ahí en adelante esto ha avanzado muchísimo. Son más de 420 trials o ensayos clínicos, más de 27.000 publicaciones. Se ha gastado lo que en validación a nivel internacional, lo que equivale al presupuesto de salud pública de Chile por 15 años, por ejemplo, de tal manera de que afortunadamente ya hace mucho tiempo que dejó de ser la pregunta en cuestión esto está validado o no, sino que afortunadamente en los últimos 4 o 5 años todo apunta a cuál es la terapia, la combinación de terapias que incluye inmunoterapia adoptiva y otras más que resulta más efectiva. Es decir, hoy día ya es un must, como se dice, es decir, un debe ser, algo que debe ir incorporado cuando uno busca mejores resultados, y las terapias convencionales ya no nos permiten alcanzar eso. Así que afortunadamente es un escenario muy seguro, muy tranquilizador, Carlos. Doctor, sin duda que es una muy buena noticia para los pacientes que han sido diagnosticados de cáncer, ya que las nuevas tecnologías y estas nuevas disciplinas de inmunoterapia permiten mejorar considerablemente la calidad de vida. Doctor Ramón Gutiérrez, presidente de la Sociedad Chilena de Oncología Molecular y director de la Clínica Resel, muchas gracias por haber contestado nuestras preguntas y por haber estado con nosotros en EMOL TV. Siempre un placer, muy agradecido por la oportunidad. Que tengan un buen día. Muchas gracias, doctor. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes por habernos visto en esta entrevista. Quienes quieran revivirla pueden visitar EMOL TV y además visitar emol.com para quedar completamente informados.